¿Cuáles fueron los últimos 10 equipos debutantes en finales de Champions? En las últimas dos finales de la Liga de Campeones se dio la particularidad de que uno de los dos participantes era un debutante en aquella instancia, pero si repasamos quiénes fueron los anteriores y en qué año lo hicieron, vamos a ver que hace bastante tiempo que ese hecho no sucedía. ¿Qué significa esto? Que gran parte de equipos que en la actualidad llegan a la final de la UEFA Champions League cuentan con experiencias anteriores y que cada vez es más difícil ver debutantes en el encuentro decisivo, más allá de que en las últimas dos haya ocurrido esta particularidad. En este video vamos a ver cuáles fueron los últimos 10 equipos en debutar en una final de Champions. También repasaremos en qué edición lo hicieron y cómo les fue en dicho partido. Paris Saint-Germain. En la edición 2020 de la Champions League, el cuadro de la capital francesa pudo llegar al encuentro final por primera vez en su historia, después de varios intentos fallidos y por supuesto muchísimos millones invertidos para tratar de conseguir el título internacional. En una edición bastante particular, la pandemia provocó que el formato habitual cambie un poco, y a diferencia de un ida y vuelta en las fases finales, se jueguen desde cuartos en adelante un solo partido en una sede neutral. El conjunto de Neymar, Mbappé, Di María y compañía pasó los grupos y en el camino a la final derrotó a Borussia, Atalanta y Leipzig, para luego toparse con el duro y experimentado Bayern Múnich. Los bávaros habían jugado 10 finales anteriormente, por lo que la experiencia entre un equipo y otro era abrumadora. El partido finalizó 1-0 a favor de los alemanes y París no pudo levantar la orejona en su primera final jugada. Tottenham. Octavo equipo inglés en llegar a una final de Copa de Europa o Champions League. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino sorprendió y pudo llegar a la instancia final por primera vez en la historia. Tottenham había pasado con lo justo a la fase de grupos, igualando en puntos con Inter que terminó quedando tercero. En fase de eliminación directa se sacó de encima a tres rivales muy duros, Borussia Dortmund, Manchester City y Ajax, quienes venían siendo la sensación del torneo. En la final se cruzó con un conocido, Liverpool, que llegaba con hambre de gloria tras haber perdido la final pasada contra Real Madrid. El encuentro finalizó 2-0 a favor de los Reds. Estos sumaron su estrella número 6 en la competición europea, mientras que Tottenham se quedó a nada de lo que podría haber sido su título más importante de la historia. Chelsea. Después de varios años quedando cerca de la final, los Blues pudieron llegar al partido decisivo por primera vez en la temporada 2007-2008. De las últimas 4 ediciones, en 3 habían llegado hasta semifinales, pero cayeron en todos los encuentros. En 2008, con grandes figuras como Lampard, Drogba, Terry, Ballack, Cech, entre otros, Chelsea pudo llegar a la final. Quedó primero en su grupo y luego dejó en el camino a Olympiacos, Fenerbahce y Liverpool. En la final se enfrentaron contra el histórico Manchester United, que contaba con el intratable Cristiano Ronaldo. Justamente el portugués fue quien adelantó a los Diablos Rojos en la final, pero con el gol de Lampard el partido quedó igualado a 1. Aquel resultado obligó a definir al campeón por medio de los penales, y fue Manchester quien levantó la orejona. 4 años después, Chelsea volvió a la final de Champions y esta vez campeonó, siendo sus únicas 2 finales jugadas. Arsenal. Hasta el momento, Arsenal Football Club llegó a la final de la Champions League solo una vez en la historia. Lo hizo en el año 2006, dirigidos por el legendario Arsène Wenger. Hasta aquella edición, Arsenal nunca había avanzado más allá de los cuartos de final, pero no solo pudieron pasar aquella instancia, sino que también llegaron hasta la final. En esa temporada, los Gunners se convirtieron en el primer club de Londres en llegar al último compromiso de la competición. Posteriormente lo harían también Chelsea y Tottenham. Después de dejar en el camino a Real Madrid, Juventus y Villarreal, Arsenal enfrentó a Barcelona en la final. Un tanto de Sol Campbell adelantó a los ingleses, pero los goles de Eto'o y Belletti sobre el final dejaron con las manos vacías al cuadro londinense. Barcelona consiguió así su segundo título continental. Mónaco. La final de la Champions League 2004 enfrentó a dos equipos poco recurrentes en aquella instancia. De hecho, serían 2 debutantes si Porto no la hubiese jugado en 1987. Quien sí fue primerizo fue Mónaco, el equipo del Principado que en aquel entonces era dirigido por Didier Deschamps. El conjunto rojiblanco tuvo que sufrir bastante para llegar a aquella instancia.
Si bien pasó como primero de grupo, en octavos y cuartos avanzó por gol de visitante ante Lokomotiv Moscú y Real Madrid. En semifinales venció a Chelsea con un global de 5-3. Mónaco se enfrentó en el último partido a Porto, dirigido por José Mourinho y con un gran número de futbolistas portugueses. El encuentro fue un cómodo 3-0 para los lusos. Porto sumó su segundo título en su segunda final, mientras que Mónaco perdió la única que disputó en toda su historia. Bayer Leverkusen. Sexto equipo alemán en jugar la final de la Champions, antes denominada Copa de Europa. Bayer participó del último encuentro del torneo por primera y única vez en su historia en la edición 2001-2002. En aquel entonces, el formato del torneo era con 2 fases de grupos y posteriormente una de eliminación directa, que comenzaba en los cuartos de final. Leverkusen superó el primer grupo quedando segundo por detrás de Barcelona, y en la segunda ronda quedó primero con los mismos puntos que Deportivo de La Coruña. En cuartos y semifinales sacó del camino a 2 gigantes ingleses, Liverpool primero y Manchester United después. En la final no pudo contra Real Madrid y cayó por 2-1 en un encuentro parejo. En el cuadro alemán jugaban algunos futbolistas que después triunfaron con equipos más importantes, tales como Lucio, Ballack y Berbatov. Valencia. Año 2000. Valencia y Real Madrid se enfrentaron en la final de Champions, significando la primera vez en que 2 equipos de un mismo país se veían las caras en el encuentro decisivo. El merengue, un habitual en aquella instancia, llegaba a la misma con 10 finales como experiencia previa, mientras que Valencia, que era la sorpresa del torneo, lo hacía por primera vez. El equipo che quedó primero de grupo y segundo en la fase 2, lo cual le alcanzó para avanzar a cuartos. Allí se sacó de encima a Lazio y en semis hizo lo mismo contra Barcelona. Del otro lado del cuadro se enfrentaron Bayern y Real Madrid, es decir que 3 de los 4 equipos eran españoles. La final la ganó cómodamente la Casa Blanca, venciendo al equipo de Héctor Cooper por 3-0. La edición siguiente también tuvo como finalista a Valencia, y nuevamente fue derrota, aunque por penales, ante Bayern Múnich. Borussia Dortmund. Parece increíble, pero para encontrar al último equipo debutante campeón en una final de Champions, nos tenemos que remontar al año 1997, año en el que el Dortmund llegó por primera vez en su historia al último partido del torneo y derrotó en la final a Juventus. El equipo de Turín era ni más ni menos que el campeón defensor, ya que en la edición anterior había logrado su segunda estrella que hasta hoy en día sigue siendo la última. El encuentro entre alemanes e italianos terminó 3-1 a favor de los primeros, con doblete del delantero Riedl. En el camino hacia la final, Borussia terminó segundo de grupo por detrás de Atlético Madrid y luego eliminó a Auxerre y a Manchester United. Hasta hoy en día, solamente 3 equipos alemanes han podido levantar la orejona: Bayern Múnich, que lo hizo en 6 ocasiones, Hamburgo, campeón en 1983, y Borussia, que también cuenta con una. En 2013 también habían llegado a la final, pero la perdieron ante los bávaros. Sampdoria. En la última edición de la antigua Copa de Europa se enfrentaron 2 equipos que hasta el momento no habían conseguido el título. En 1992 se vieron las caras Barcelona y Sampdoria. Los culés habían perdido 2 finales con anterioridad, mientras que la Samp era primerizo en aquella instancia. El cuadro italiano no es un ganador nato en su país, sin embargo tuvo sus años de gloria a fines de los 80 y principios de los 90, donde ganó la Serie A en el 91 y la Recopa de Europa un año atrás. En mayo de 1992, en el estadio de Wembley, Barcelona venció en tiempo extra a Sampdoria por 1-0, con gol del holandés Ronald Koeman. Esto significó la primera estrella para el Barça, mientras que los italianos quedaron con aquel segundo puesto como su mejor logro histórico. Barcelona se terminó convirtiendo en el principal verdugo del Círculo Azul. 3 años atrás también los había derrotado en la final de la Recopa de Europa. Estrella Roja. En 1991, los rojiblancos hicieron historia para el fútbol de su país, al ser los primeros finalistas y posteriores campeones de la Copa de Europa. Estrella Roja es un equipo serbio que anteriormente pertenecía a la extinta Yugoslavia. Actualmente es el cuadro más laureado de Serbia, el único que cuenta con una Copa de Europa y el único de Europa del Este que obtuvo una Intercontinental. En la edición de 1990-1991 de la Copa de Europa, Estrella Roja dejó en el camino a Grasshopper, Rangers, Dinamo Dresde y Bayern Múnich para llegar a la final.
Una final en la que se vio las caras con otro debutante en aquella instancia, Olympique de Marsella. Hago énfasis en los serbios porque fueron ellos quienes se llevaron el trofeo, al vencer a los franceses por penales tras igualar sin goles. Posterior a esa edición nunca más volvieron a la final, mientras que Marsella lo hizo 2 años después y fue campeón. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Un saludo a todos.